Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí de nuevo. Rosana, lo he echado mucho de menos durante estos días que no hemos estado con los amigos del canal y, por supuesto, encantadísimo. Por cierto, me vas a permitir que, como ha pasado tiempo y han pasado cosas, comenté que ya ha salido, ya está en la calle, El discípulo amado, un libro sobre el apóstol Juan, sobre la vida y la obra del apóstol Juan, con el que concluye, es el libro quinto, la historia del cristianismo primitivo que se ha venido publicando en los últimos años. El primer volumen era Más que un rabino, sobre Jesús. El segundo, Apóstol para las Naciones, que recibió el premio Kregel, es sobre el apóstol Pablo. Después vino Los primeros cristianos, sobre esos cristianos que eran judeocristianos, eran cristianos de origen judío. Luego vino Pedro el Galileo y efectivamente ahí tratábamos de la obra y de la persona de Pedro, y este es el último volumen donde no solo se relata la vida del apóstol Juan más allá de lo que nos cuenta el Nuevo Testamento, sino donde además se dedican porciones, yo creo que bastante amplias, al Evangelio de Juan, a las cartas y de manera muy especial al Apocalipsis. Esto ya está en la calle, se encuentra en Amazon, se encuentra en las librerías y es una buena noticia que queríamos compartir con nuestros amigos del canal. Y, por cierto, Dios mediante, el lunes tendremos una sesión en abierto para hablar de este libro, donde la gente en directo va a poder formular preguntas, vamos a poder hablar sobre todo de Juan y de su obra, pero eso ya será el lunes de la semana que viene. Y ya no te quito más tiempo y puedes disparar cuando quieras. Bueno, vamos a disparar flechas de amor. Quiero aprovechar porque has dicho que los libros se pueden encontrar en Amazon y en librerías y también se pueden encontrar en cesarlibros.com o César Vidal Libros, ahora no lo sé, pero está apareciendo aquí al lado, que de esto se encarga Nancy, a la que le damos un abrazo muy fuerte. Y nada, vamos a empezar. Yo también echaba mucho de menos esta sección, pero bueno, pedimos disculpas a los amigos, los hemos tenido abandonados cuando lo permite la agenda, a veces no lo permiten las fuerzas, y cuando lo permiten las fuerzas la agenda a veces se complica, seguro que lo entienden. Y vamos a empezar, César, vamos allí. Tenemos muchas preguntas acumuladas, muchísimas. Vamos a ir poco a poco, pero vamos a empezar dando las gracias a Nerea Pico, a Paola Chile, a Gerlinson Martínez, a Evelyn Vega y Verónica Gunter, porque nos han dado super thanks. Somos nosotros los que les damos muchísimas gracias a ellas. Además, Evelyn Vega es reincidente. Cuando le gusta un vídeo siempre da un super thank y le mandamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para ellas. Gracias por su aportación al canal y su cariño. Y queremos enviar también, como siempre hacemos, un abrazo esta vez a José Luis Goni, a Héctor Orgueta, a Maran Cielo. Quiero mandar un abrazo, además muy personal, a Constanza Hernando. Ella sabe por qué. Es una persona a la que le estoy tomando mucho cariño y comenta todos los vídeos, y además dice que escucha todo por duplicado, porque sigue a Bellevue y luego las ve en el Gibor. Así que debe estar aprendiendo muchísimo. ¿Me oyes bien, César? Magníficamente, magníficamente. Vale, Alto y claro, sí. perfecto, perfecto, me alegro, gracias. Pilar Juárez Pérez nos dice: gracias a las lecturas de la Biblia de don César me he convertido. Gloria a Dios por ello. Pilar dice que te conocía y te seguía desde la COPE, que ahora te escuchaba en la voz, pero un día, dice ella, nuestro Señor hizo que me llegara un vídeo de don César en el Gibor, y ahí empezaron mis aprendizajes de la Biblia al otro lado del charco. Gracias, hermanos, por estar ahí. Ahora todos los domingos estoy con ustedes en Bellevue, aunque a miles de kilómetros, y dice que luego sigue el Gibor aprendiendo y sintiendo a Jesús a mi lado. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Gracias por ese testimonio, por tus palabras, Pilar. José Salazar dice: gracias, hermano, eres de mucha edificación para nosotros, los gitanos de España. Un abrazo a tu hermano en Cristo, Israel Salazar. Creo que tenéis un cariño que es recíproco entre ustedes. Y bueno, pues de aquí un abrazo muy fuerte a Israel.
Vale, vamos ahora con las peticiones de congregación. Mabel Parisi nos saluda desde Argentina y dice que ella es de la Iglesia Corazón de Fuego. Apúntenlo por si alguien está en Argentina, Iglesia Corazón de Fuego. Antonio Costa de Cañada nos pidió si conocíamos alguna iglesia en Murcia, y ha habido otra persona que es Fernando Sánchez, que también es de Murcia y le gustaría saber si podría ir a una congregación en esa ciudad. Así que, bueno, no conocemos en Murcia, pero si hay alguien de Murcia que esté escuchando, por favor, que nos escriba. Y vamos nosotros de todas maneras a seguir investigando. Levi Martínez dice que es del Salvador y dice cómo me gustaría encontrar una congregación, aunque sea mínimamente las enseñanzas que tenemos en Bellevue. Y lo mismo, si hay alguien del Salvador y acude a una congregación de sana doctrina, por favor, que lo escriba y que lo diga. Mariluz Pérez Marco dice, espero vuestra respuesta sobre una iglesia como la que describe César en Alicante, en la Comunidad Valenciana. Necesito reunirme después de 20 años en iglesia. Lleva 20 años en iglesia. Estamos investigando, Mariluz, pero si hay alguien en Alicante, por favor, que se ponga en contacto, que lo escriba. Lo mismo Emerson Pipers en Uruguay, que está buscando congregación. Si hay alguien de Uruguay, por favor, que le escriba y que lo diga, que acuda a alguna iglesia de sana doctrina, que nos escriban y lo anotaremos. Belén Ortega nos ha escrito desde Valladolid. Queremos decirle a Belén que sí conocemos a alguien en Valladolid, pero todavía no nos han respondido. Así que la persona de Valladolid que sepa que muy prontito le vamos a responder. A ver, tenemos una Beatriz que dice que ando buscando orientación para bautizarme. Fue bautizada de niña bajo el rito católico, pero es ahora cuando abraza el cristianismo, pero no sabe a dónde dirigirse. Hace 2 días le escribimos a una Beatriz y no sé si es la misma, que vuelva a dar señales de vida, que escriba el mail donde me escribió y le podremos responder. Marín dice que vive en Chile y también le gustaría congregarse. Así que lo mismo, si alguien, por favor, es de Chile, pues se lo agradecemos. Y luego sí tenemos buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Hemos encontrado una iglesia en Bogotá, donde ya hemos respondido a 2 personas que buscaban, que nos escribieron por privado, y es la congregación Levantémonos y Edifiquemos, y está en el área de la Floresta. Todo lo que estoy diciendo va a estar en la descripción del vídeo para que la gente pueda entrar con los links de la iglesia, con todos los links de la compra de libros y todo, pero lo decimos por aquí. Y para toda la gente que nos escribe de Madrid, somos a muchos los que hemos enviado a la Iglesia Bautista Reformada del Pacto de Gracia. Es una iglesia a la que César conoce porque ha estado allí, conoce al pastor y además realizan bautismos. Así que si hay alguien de Madrid, que es mucha la gente que nos escribe que es de Madrid o de alrededores, saben que esta iglesia es de confianza y van a tener sana doctrina en ella. Recibimos muchos mails, vamos respondiendo poco a poco. Si alguien, estaría muy bien que pudiéramos hacer como un banco de datos donde poder tener iglesias. Vamos a ir a partir del lunes en las publicaciones poniendo todas las iglesias que encontremos de nuevo, así que le pedimos a los amigos que estén pendientes de las publicaciones. Y no sé, César, tengo una persona aquí que dice, podemos seguir adelante con las preguntas, pero dice, saludos a todos desde México, estoy muy agradecido con este programa, el hermano Vidal. En muchos aspectos han abierto mi entendimiento, pero especialmente con el dispensacionalismo y ahora no sé qué hacer. Mi pastor dice que son doctrinas de segundo orden y no tiene interés en conocer o estudiar alguna otra postura. Yo, en cambio, quisiera huir, pero no hallo dónde. Estoy cansado de cambiar de iglesia. ¿Qué hago? ¿De casualidad conocen alguna congregación aquí en México que me recomiende? Muchas gracias. Bueno, vamos con la primera de las preguntas. Vamos a verlo. Es enormemente importante, y esto es algo que yo deseo enfatizar sin ningún género de dudas,
que la gente se congregue, que la gente se reúna con otros creyentes, que tenga comunión con otros creyentes y que con otros creyentes pueda recibir las bendiciones que el Señor derrama sobre una congregación. Y en ese sentido, igual que expresa al final de la carta a los Hebreos, no debemos dejar de reunirnos. Por supuesto, deberíamos siempre buscar una iglesia que de alguna manera tenga una enseñanza sistemática de la Biblia, que sea lo más apegada a la doctrina que encontramos en las Escrituras. Esto es lo ideal y, bueno, pues que no se pierda en lo que a veces yo me atrevo a llamar con un cierto atrevimiento pavadas teológicas que obedecen más a modas que a lo que enseña realmente la Escritura. Eso sería lo ideal. No siempre es fácil. Incluso para mucha gente que nos escribe, nos pide lugares en los que pueda congregarse. A veces no los conocemos, a veces no estamos muy entusiasmados con las iglesias que podemos conocer en determinadas localidades y aquella persona que ya forma parte de una iglesia local tiene que considerar los pros y los contras, es decir, tiene que considerar que, por supuesto, ninguna iglesia es perfecta y tiene que considerar si, por ejemplo, pues tiene una buena comunión con los hermanos, si efectivamente hay una vivencia fraternal de la fe, si la enseñanza es una enseñanza, por lo menos en su mayor parte, correcta, y en ese sentido, pues una persona que encuentre esos elementos, no se nos ocurriría recomendarle que se marche de una congregación. ¿Cuándo pensamos que la persona tendría que plantearse si sale de una congregación? Hombre, pues si la enseñanza es una enseñanza que no se corresponde con la de la Biblia, si la enseñanza es una enseñanza que no en cuestiones secundarias, sino en cuestiones realmente centrales y radicales de la Biblia, enseña otra cosa distinta, si es una congregación donde la gente que lleva la delantera en la congregación no lleva una vida no perfecta, porque ninguno somos perfectos, pero no lleva una vida que esté a la altura del ministerio y del servicio cristiano, pues evidentemente esa persona se puede plantear muy tranquilamente buscar otra congregación, quizá incluso empezar algo nuevo con otras personas. Pero en términos generales, si la iglesia es una iglesia donde se enseña la Biblia, donde existe un espíritu de fraternidad entre los hermanos, donde se busca compartir el evangelio con otra gente, el consejo que nosotros daríamos es que efectivamente esa persona permanezca dentro de esa iglesia local. Muy bien, empezamos con las preguntas, César. Fernando Martínez desde España nos dice gracias por el excelente programa de enseñanza y guía y gracias, don César. Me faltan horas para poder seguir aprendiendo. Sin más preámbulos, tengo muchas dudas y muchas preguntas. Perdona, César, yo tengo la sensación de que se acopla el sonido. ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo perfectamente, a mí Vale. me llega el sonido bien. Vale. Dice Fernando, me bautizaron católico. De muy joven me bauticé como testigo de Jehová. Mucho más tarde, ya desasociado, me bauticé como mormón. Dice, creo fervientemente en Jesús y sé que es el camino y la vida. Con el sacrificio de Jesús se abolió la ley mosaica, diezmo, ofrendas, etc. Tengo mis contradicciones en la religión en la que estoy. Pregunto, ¿siguiendo a Jesús sin una religión, uno puede ser salvo? Y tiene una segunda pregunta. He investigado en otras religiones y todas están llenas de normas absurdas. Para mí, claro, dice él. No tomes café, aléjate de las ciudades, etcétera, etcétera. Ando un poco perdido con tanta doctrina y tanta norma que no veo en las Escrituras. ¿Puedo mantenerme aceptable a los ojos de Cristo sin pertenecer a una confesión religiosa? Gracias y que Dios les bendiga. Bendiciones para ti, Fernando. Gracias por escribir. Un abrazo. Bueno, yo quisiera empezar respondiendo a esta persona citando de un pasaje del libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, donde se recoge algo que se suele pasar por alto y sin embargo es elemental y es esencial. En Hechos, capítulo 16, se relata cómo Pablo y Silas llegan a la ciudad de Filipos, que en realidad era una colonia romana formada por antiguos combatientes
romanos, donde efectivamente en esas colonias pues, se acababa formando una especie de ciudad que seguía el mismo derecho municipal que tenía la ciudad de Roma. Y entonces aquí llegan, tienen problemas en un momento determinado, los encarcelan los magistrados y de pronto cuando Pablo y Silas están en prisión se produce un terremoto, se sueltan las cadenas y entonces el guardián de la cárcel se asusta porque efectivamente piensa que van a huir los prisioneros y si unen los prisioneros eso lleva aparejado el que se le condene a la pena de muerte, el que se le condene a la pena capital. Y dice así en el versículo del 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando este hombre pregunta qué debo hacer para ser salvo, Pablo no le dice apúntate a nuestra religión, apúntate a nuestra confesión religiosa, apúntate a nuestro club espiritual. Esa es la enseñanza propia de las sectas. Y ahí tengo que incluir desde la Iglesia Católica a los Testigos de Jehová, los Adventistas o los mormones. Nosotros pertenecemos al único club religioso verdadero. Fuera de nosotros, evidentemente, la salvación es implanteable y te salvas porque perteneces a nuestra religión. Esa es una espantosa mentira. La Biblia no dice en ningún sitio que la religión salve al ser humano. Al ser humano solo lo salva Cristo. Y esto es algo que hay que tener muy claramente en cuenta. Y precisamente por eso, cuando este hombre dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme?, ni Pablo ni Silas le dicen, tú apúntate a nuestro club y te salvas, sino que le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación está en Cristo, no en una confesión, una denominación o una religión. Voy a leer otro texto, en este caso relacionado con el apóstol Pedro, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y de nuevo, aquí hay otro episodio, Pedro y Juan han sido detenidos, son llevados ante el Sanedrín y en un momento determinado les interrogan sobre por qué han curado a un pobre inválido, con qué autoridad han curado a un inválido y más apelando al nombre de Jesús. Y dice así en Hechos 4 y versículos del 8 en adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por supuesto, la respuesta al Sanedrín no es si te apuntas a mi religión, si te apuntas a mi club religioso, si te apuntas a mi confesión religiosa, te salvas, y si no estás, te condenas. Sino que dice claramente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
por el que podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Luego, la cuestión es evidente. La religión no salva a nadie, es incapaz de salvar. En muchos casos, para lo que sirve realmente es para obstaculizar que el ser humano se acerque a Dios, para distanciarlo más de Dios. Y ese es un ejemplo que se ve continuamente desde hace miles de años. Por el contrario, aquella persona que quiera ser salva es aquella persona que reconoce su pecado, que efectivamente pide perdón a Dios porque es consciente de que ni sus obras, ni sus donativos, ni las ceremonias, ni los ritos, ni los sacramentos pueden salvarla, recibe por fe el sacrificio de Cristo en la cruz y por lo tanto es justificado por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo y de esa manera esa persona es salva. La salvación es a través de la fe en Cristo, no por pertenecer a una religión o un club religioso. Voy a leer un último texto en este sentido. Por supuesto, podríamos citar docenas, pero me estoy limitando a algunos como botones de muestra de esta tesis, y este lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 5 y versículo 24, Jesús afirma lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quisiera enfatizar el tiempo de los verbos de esta enseñanza de Jesús. Jesús no dice que aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, mucho menos el que pertenece a un club religioso, puede que tenga vida eterna, sino que dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ahora ya vida eterna. La vida eterna es algo que empieza en el momento en el que esa persona se entrega a Dios a través de Jesús y recibe por la fe el perdón que deriva de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Y es algo presente, no es algo inseguro y en el futuro. Y además Jesús remacha: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice, si pertenece a mi club religioso, a lo mejor al final de los tiempos o cuando se muera pasará de muerte a vida, sino que dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado, ya pasado de muerte a vida. Y esto me parece absolutamente indispensable. La persona no recibe salvación por pertenecer a una religión, la persona recibe la salvación porque ha creído en Jesús, y eso significa que ya tiene vida eterna y que ha pasado ya de muerte a vida. Segunda pregunta que nos planteaba nuestro amigo, y es esa referencia a esas prácticas que no son bíblicas y que incluye, si yo no recuerdo mal, la prohibición de vivir en una ciudad o la prohibición de tomar café. Bien, entonces vamos a ver, primero, para mantenerse aceptable a los ojos de Cristo, no es preciso pertenecer a una confesión religiosa. Hay que creer en Jesús, como hemos visto en todos estos pasajes. Pero en relación con las prácticas que hay en ciertas confesiones religiosas, las prácticas no tienen ninguna utilidad si no están sustentadas en la Biblia. Puede que una persona se considere muy piadosa porque rinde culto a una imagen, pero la Biblia, por ejemplo en Éxodo 20, versículos 4 y siguientes, prohíbe de manera tajante rendir culto a las imágenes. Puede que una persona se considere especialmente piadosa porque no come carne los viernes de Cuaresma, pero no hay una sola palabra, ni una sola palabra en la Biblia que indique que una persona que sigue a Jesús no puede comer carne los viernes de Cuaresma. De hecho, ni se habla siquiera de la Cuaresma en la Biblia. Y puede que una persona se considere extremadamente piadosa, pues porque, por ejemplo, ayuna en determinadas épocas del año. No hay nada en la Biblia que señale un ayuno específico en determinadas épocas del año. De manera que cuando aparecen prácticas que realmente no tienen una base en la Biblia, no deberíamos sentirnos en absoluto obligados a seguir esas prácticas, ni mucho menos. Hay que mirarlo como mandamientos de hombre que en todo caso proceden de una tradición humana y que alejan de Dios y crean una falsa sensación
espiritual en la persona que las practica. Y por supuesto, insisto en ello, la salvación viene de Cristo y la salvación no viene de pertenecer a una confesión religiosa o a una religión. Sí es cierto, y esto me parece importante, que aquella persona que se ha convertido, que se ha vuelto a Cristo, que lo ha aceptado en su corazón, que mediante la fe ha recibido su sacrificio en la cruz, debe de buscar a otras personas que también hayan encontrado esa verdad. Y aquí, aunque soy consciente de que la respuesta está siendo muy larga, no puedo resistirme a mencionar, aunque sea brevemente, mi propia historia. Yo me convertí leyendo el Nuevo Testamento en griego, el Nuevo Testamento en su lengua original. Y me convertí y acepté al Señor y lo había recibido en mi corazón. Pero no conocía a otra gente que hubiera visto lo mismo que yo en la Biblia. Y durante meses, de manera a veces bastante angustiada, estuve buscando a gente que hubiera descubierto también el mensaje del Evangelio de la justificación por la fe, tal y como aparece en la Biblia. Y me encontré con los grupos más raros que se puedan imaginar. Por supuesto, no me quedé con ninguno de ellos, pero al final de meses de estar buscando, acabé encontrando una congregación que enseñaba lo mismo que yo había descubierto en la Biblia. Me bauticé en el seno de esa congregación y en ella me quedé durante bastante tiempo hasta que cambié a otra iglesia local. Pero en cualquiera de los casos, la salvación deriva de la relación con Dios a través de Cristo y en cualquier caso no estamos obligados a seguir nada que no esté en la Biblia y deberíamos buscar otras personas que también han descubierto el mensaje real del Evangelio para tener comunión con ellas y con ellas conjuntamente servir a Dios. CTM Shinobi dice: bendiciones, por favor ayúdeme con esta pregunta. ¿Qué es el fundamentalismo evangélico de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX? ¿Cuáles son sus defectos, virtudes, aciertos y fracasos? Actualmente las iglesias evangélicas tienen problemas al enfrentar las corrientes ideológicas, la tecnología, la deficiente educación, etcétera, pues algo parecido pasó que hizo nacer el fundamentalismo. Bueno, vamos a ver, el fundamentalismo, la gente habla de fundamentalismo y por regla general no tiene mucha idea de lo que es el fundamentalismo. A veces se identifica con un fanatismo especial en cualquier religión y entonces hay quien habla de fundamentalismo islámico, lo cual es un disparate. El fundamentalismo es un movimiento que surge en los Estados Unidos a finales del siglo XIX como un intento de responder al liberalismo teológico. A gente que empieza a predicar que no todo lo que dice la Biblia es cierto, que parte de la Biblia puede ser un mito, que determinadas doctrinas son inaceptables. Y el fundamentalismo lanza una serie de textos que llaman fundamentals, es decir, lo que serían aspectos o doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como por ejemplo la inspiración e inerrancia de la Biblia, como por ejemplo la divinidad de Cristo, como por ejemplo la resurrección de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, etc. Y esto se considera que son los fundamentos, traduciríamos al español, los fundamentals en inglés, que, insisto, van dando lugar a distintos estudios centrados en ello. Y es una respuesta frente al avance del liberalismo teológico, que no solamente se da en el seno del protestantismo, sino también en el seno de la Iglesia Católica, donde va a provocar distintas condenas papales. ¿Cuál es el aspecto más positivo y cuál es el aspecto más negativo del fundamentalismo? Yo creo que el gran aspecto positivo es la fidelidad, la adhesión, la defensa de doctrinas fundamentales, como puede ser la divinidad de Cristo, la creencia en la expiación o la creencia en la resurrección o la inerrancia de la Escritura. En todos y cada uno de esos casos, el fundamentalismo efectivamente se adhiere, se aferra, defiende lo que son elementos fundamentales de la fe cristiana. Eso es muy positivo. ¿Qué es lo que no es tan positivo?
y yo creo que ha sido siempre el talón de Aquiles del fundamentalismo, que enfatiza mucho la ortodoxia, es decir, la teología correcta y bíblica, y eso está bien, y sin embargo no ha tenido ese mismo énfasis en lo que algunos llaman la ortopraxis, es decir, la conducta cristiana que está bien. No es que al final el divorcio sea tan grande o la distancia sea tan grande, porque desde el momento en el que se cree en la enseñanza de la Biblia, evidentemente de ahí derivan una serie de enseñanzas éticas y de una serie de enseñanzas morales que se siguen. Y en ese sentido, insisto, no es que solo se piensa en teología y no se piensa en la recta conducta. Se piensa también en ella porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero la reflexión es una reflexión que ha girado históricamente más en términos de doctrina que en términos de conducta, en términos de ética. Y que, por ejemplo, ha hecho que en un momento determinado no se reflexione tanto sobre aquello que hay que anunciar a una sociedad en un momento histórico concreto. Y yo creo que ese ha sido siempre el talón de Aquiles del fundamentalismo, que por otro lado, en términos teológicos, es absolutamente correcto en cuanto hablamos de definiciones doctrinales. Existen desafíos hoy en día parecidos a lo que en su día tuvo que enfrentar el fundamentalismo. Bueno, sin duda, la teología liberal sigue estando donde estaba hace más de un siglo y medio, es decir, no se ha movido. Como yo he dicho en alguna ocasión con bastante ironía, huele a naftalina, y esa teología liberal con honor a naftalina sigue estando ahí, aunque algunos, como acaban de descubrirla hace muy poco tiempo, pues piensen que es el colmo de lo científico, lo académico y lo correcto. No, es algo absolutamente insostenible, pero además viejo y me atrevería a decir que hasta putrefacto. Y, por supuesto, existen otros desafíos, y hay otros desafíos como puede ser el dar la espalda a la escritura y basarse más bien en las emociones o en las revelaciones de personas que supuestamente son profetas, como puede ser el hecho de incorporar prácticas que no son cristianas a la vida de la Iglesia porque aparentemente son espirituales, o como puede ser el hecho de dejar que el espíritu de esa sociedad, que a fin de cuentas no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del mundo, acabe penetrando en la vida de la Iglesia y marque la vida de la Iglesia. Esos son riesgos que existen hoy en día, sobre los que yo intento arrojar luz, pues no solamente en los estudios de la Biblia, a veces escribiendo, a veces en la radio, y mostrando cómo finalmente el cristianismo nunca es una cultura pagana bautizada, como desgraciadamente sucedió con Constantino a inicios del siglo IV después de Cristo. María Inés Álvarez pregunta, don César, escucho a menudo en mensajes decir, Dios no nos necesita. Esto hablando de predicar y o servir. ¿Hay base bíblica para decir esto? Gracias desde San Luis, Argentina. Gracias a ti, María. Un abrazo. Bueno, todo depende de lo que se entiende por necesitar. Es decir, si la cuestión es si Dios necesita al ser humano para existir, gobernar el universo, etcétera, es obvio que no nos necesita. Y de hecho, durante muchísimo tiempo, con seguridad milenios, no han existido seres humanos, existía Dios, existían otras creaciones, y no creo que Dios fuera llorando por los rincones del cielo porque no existía el ser humano. En ese sentido, obviamente, Dios no nos necesita. En un sentido que hable del ministerio, ¿Dios nos necesita? Bueno, relativamente. Es decir, no cabe la menor duda de que el ministerio de la predicación del reino, de la vida de la Iglesia, precisa de personas a las que Dios ha entregado, ha concedido, ha dado generosamente e inmerecidamente dones, pero en última instancia, si no existiéramos, de alguna manera Dios actuaría. Hay que recordar cómo Jesús, en un momento determinado, tiene que decir a dirigentes religiosos bien peligrosos del pueblo de Israel que si efectivamente la gente que lo aclama
no existiera, las piedras clamarían. Efectivamente, esa frase es una frase, si se quiere, poética, simbólica, metafórica, todo lo que se quiera. Pero en última instancia, la verdad es que lo que Dios necesita de nosotros es muy relativo. Somos nosotros, y esa es la cuestión principal, los que necesitamos de Dios. Sin Dios no tendríamos el ser y la vida. Sin Dios no podríamos ser salvos. Y sin Dios nuestra vida sería una vida tristísima que Salomón, en ese libro magnífico del Antiguo Testamento que se llama Eclesiastés, define como vanidad de vanidades y todo es vanidad. Ebel, Ebelim, Kol Ebel. Todo es vanidad. Qué bien que termines así, porque mucho más adelante tenía una pregunta en referencia a Eclesiastés sobre la vanidad. Así Pues que vamos allá. la voy a meter ahora porque viene ahora perfecta. Martín Menem pregunta, ¿vanidad qué significa? Vamos a ver, en español el significado de vanidad es distinto que el término Ebel que aparece en hebreo, que aparece en Eclesiastés, Ebel, Ebelim, Kol Ebel. En español, vanidad significa literalmente vaciedad. Cuando se habla, por ejemplo, de un fruto vano, estamos hablando de un fruto vacío. Es lo que significa literalmente, aunque mucha gente en el lenguaje común y corriente asocia vanidad con la soberbia. Es decir, de alguna manera la vanidad es la soberbia, es el orgullo, es la prepotencia. No, en realidad la vanidad es algo vacío y no cabe la menor duda de que la soberbia humana al final es vacía, porque no controlamos nuestra vida, porque no controlamos cuándo vamos a morir, porque no controlamos cómo se va a desarrollar nuestra existencia, y pretender que lo controlamos, pues evidentemente es algo vacío, es algo que no tiene un contenido real. En hebreo, el término Ebel hace referencia a algo que es tremendamente poco sólido, que no tiene ninguna solidez, que no tiene ninguna base, que no tiene ninguna consistencia, que es algo como el aire, como algo que efectivamente ni se puede agarrar, ni se puede aferrar, ni se puede tener, porque se nos escapa de las manos igual que el aire. Y en ese sentido nos sorprende que el propio autor de Eclesiastés, Salomón, cuando habla de que todo es vanidad, utiliza también la imagen de que es como perseguir el viento. Bueno, intentemos perseguir el viento y a lo mejor llegamos 3 o 4 calles más abajo de casa, pero evidentemente es imposible que atrapemos el viento, que lo dominemos, que lo controlemos, que lo gobernemos. Y en ese sentido, la idea de la vanidad que aparece en Eclesiastés, en Kohelet, en hebreo, es la idea de que efectivamente debajo del sol nuestra vida es enormemente vacía. Si esta vida solamente es debajo del sol, o tejas abajo, como se dice en España, si solamente se refiere a lo que conocemos, nuestra vida es vacía, porque al final el placer es limitado, la riqueza es limitada e insegura, nuestra muerte es algo desconocido, perdemos muchísimo tiempo a lo largo de nuestra existencia, aunque luego nos resulte corta, la verdad es que hemos desperdiciado y malbaratado el tiempo, y sobre todo no sabemos qué sucede después de la muerte, no sabemos si igual que muere el animal y su aliento va a tierra, pues a lo mejor el aliento del ser humano no va a ningún sitio, va a la tierra exactamente igual que si fuera una bestia. Y en ese sentido, el libro de Eclesiastés prácticamente hasta el final va mostrando hasta qué punto es algo vacía, algo totalmente vacío el hecho de la existencia humana, si creemos que la existencia humana no va más allá del sol. Si efectivamente creemos que Dios existe, si creemos que hay una vida que va más allá de la muerte, entonces todo cobra sentido. Tesla Marinera, que se llama Jonathan, pregunta, hermano César, ¿cree usted que Salomón finalmente fue salvo? Disculpe si la respuesta para alguien con sus conocimientos resulta obvia. No, Jonathan, no tengáis miedo de preguntar porque todos aprendemos mucho de todas las preguntas y yo la primera. Así que gracias por la pregunta, Jonathan. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pues remachando lo que acaba de decir Rosana, es imposible aprender sin preguntar.
así de claro y así de evidente. Es decir, la persona que aprende es la persona que pregunta y que se pregunta. Y la persona que no pregunta y se pregunta, pues lo más seguro es que no llegue muy lejos en el proceso de aprendizaje. Es verdad que a veces preguntas a quien sabe, es verdad que a veces le preguntas a un libro, pero solo la persona que pregunta y que se pregunta puede esperar a aprender. Esto es algo que me parece muy claro. Y se me fue la pregunta, ¿me la puedes volver a repetir, Rosana? Por supuesto. ¿Cree usted que Salomón finalmente fue Bien, salvo? bien. Vamos a ver, hay varios aspectos de la vida de Salomón que yo creo que quedan muy claramente establecidos en la Biblia. De los libros históricos podemos desprender, primero, que Salomón tuvo una primera etapa de su vida en la que se caracteriza por la sabiduría. Cuando Dios le dice que qué quiere, Salomón no pide la vida de sus enemigos, no pide riquezas, no pide poder, lo que pide es sabiduría para servir a Dios y gobernar a su pueblo. Y esa es una primera etapa, yo diría que brillante, de la época, de la primera parte de la vida de Salomón. Hay una segunda parte en que a Salomón lo va de alguna manera devorando espiritualmente el hecho de procurar ser el más rico, el más sabio, el más célebre, algo que se recoge sobre todo en los primeros versículos del libro de Eclesiastés, y en esa búsqueda de la sabiduría, Salomón acaba cayendo en la idolatría, si no en la idolatría, por lo menos en el sincretismo religioso. De nuevo, los libros históricos nos muestran cómo al final de su vida Salomón se desvió, sobre todo porque tenía mujeres extranjeras, sobre todo porque tenía mujeres paganas que lo fueron arrastrando hacia sus prácticas. Es dudoso si Salomón creía o no creía en la existencia de ciertos dioses. Es muy posible que lo que quería era complacer a sus esposas e intentando complacer a sus esposas se comportó de una manera desleal con Dios. En esa etapa, pero esto es algo legendario, no podemos asegurarlo del todo, en esa etapa supuestamente Salomón habría incluso coqueteado con el ocultismo, habría coqueteado con la magia. Y ahí hay una tradición histórica que no está en la Biblia y por lo tanto no es 100% segura, pero que habla de ese Salomón que incluso llega a tener un trato en su búsqueda de la sabiduría con lo que sería el ocultismo. ¿Qué pasa después? La vida de Salomón acaba en esa idolatría, en ese desviamiento, en ese sincretismo religioso. Yo creo que no, y creo que no fundamentalmente por la lectura del libro de Eclesiastés. La lectura del libro de Eclesiastés habla de un Salomón que ha dejado de creer en la riqueza, que ha dejado de creer en la sabiduría humana, que ha dejado de creer en el arte, que ha dejado de creer en las posesiones, que ha dejado de creer incluso en que se puede gobernar con justicia un reino. Por el contrario, la injusticia permanece en muchos casos por los mandos intermedios, por los gobernantes intermedios de un reino, y un Salomón que finalmente, al final de su vida, se vuelve a Dios porque se da cuenta de que sin Dios todo es vanidad, que si la vida es aquello que alcanzamos debajo del sol, pues no es nada. Es como perseguir el viento, es como ir corriendo contra el aire. Así es como yo lo veo. Yo creo que hay tres etapas muy definidas de la vida de Salomón. Esa etapa esperanzada de la sabiduría, una segunda etapa en la que Salomón se va viendo distanciado cada vez más de la mente de Dios y acaba cayendo en el sincretismo religioso, quizá si creemos en fuentes extrabíblicas, en el mismo ocultismo, y una tercera etapa en que todo provoca tal insatisfacción en Salomón que acaba volviéndose a Dios, dándose cuenta de que sin el Dios verdadero todo es vanidad. Acerca de la predicación de Juan 17, nos escribe Liverpool y dice Trinidad. ¿Por qué Trinidad? ¿Eso es bíblico? ¿Eso es Deuteronomio 6:4? Pues por supuesto que la Trinidad es una doctrina que está contenida en la Biblia.
La gente que vaya, por ejemplo, a los estudios de Juan, y no solo de Juan, sino de las cartas de Juan, que yo he estado enseñando en los últimos meses, lo puede ver con claridad. Y recientemente he dado en Teshuvá una asignatura de máster, que es la doctrina de la divinidad, donde he dedicado bastante espacio precisamente a la doctrina bíblica de la Trinidad. Pero como no quiero dejar a la persona que nos lo ha preguntado simplemente con referencias, voy a señalar algunos aspectos en ese sentido. Primero, la Biblia señala que solo existe un Dios. No hay, como creen, por ejemplo, los unitarios o como creen, por ejemplo, los testigos de Jehová, un Dios grande, un superdios y luego una serie de dioses pequeños entre los cuales estaría el Hijo y, por supuesto, no, y podría estar también Satanás como un Dios más pequeño, etcétera, etcétera. La Biblia señala claramente que solo hay un Dios. No ha habido ninguno antes ni lo habrá después. Isaías 43:10 sería una de las referencias. Segundo, la Biblia enseña incluso en el Antiguo Testamento que Dios existe como una pluralidad de personas. Mencionaba esta persona que nos formulaba la pregunta Deuteronomio 6:4. Bien, Deuteronomio 6:4 dice en hebreo Shma Israel, Jehová Elohenu, Jehová Ejod. ¿Qué significa? Escucha, Israel, nuestros dioses, literalmente, la palabra Elohim, que traducimos como Dios, literalmente significa dioses, habla de una pluralidad. En Deuteronomio 6 es Elohenu, nuestros dioses son Ejod, que es uno, pero uno compuesto de varios, no un uno simple. Y de hecho, cuando Maimónides recoge los principios de la fe judía, al hablar de que Dios es uno, no utiliza Ejod, porque sabe que eso podría implicar un Dios en varias personas, que es lo que enseñan los cristianos a los que Maimónides odiaba, sino que habla de otra palabra, utiliza otra palabra que sería uno como uno simple. Esto está tan claro que, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, Dios dice, hagamos, en plural, al hombre a nuestra, en plural, imagen y semejanza. Dios se manifiesta como alguien plural. De nuevo, en el libro de Génesis, cuando Dios desciende para confundir las lenguas en Babel, dice, descendamos, en plural. Y, por ejemplo, en Isaías 6, cuando Dios se le aparece al profeta Isaías, le dice, ¿quién irá por nosotros? De nuevo, en plural, lo cual encaja totalmente con la doctrina de la Trinidad. Pero es que además la Biblia deja de manifiesto que efectivamente el Hijo es plenamente Dios y solo hay un Dios, no puede ser un Dios pequeño, creado o subordinado. Cualquiera que vaya a Isaías 9:6 se encuentra con que dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, ese hijo no podía nacer porque es eterno, es Dios, pero el niño sí nacía y entre los nombres que se le da a ese Mesías, a ese hijo que nos es dado, aparecen tres muy significativos, que son admirable, un título que en la Biblia solo se refiere a Jehová, el Gibor, que es el nombre de este canal, pero que suele traducirse como Dios poderoso, Dios fuerte, que es un título de Dios que solo aparece 2 veces en la Biblia, las 2 en el libro de Isaías, la primera en Isaías 9 para hablar del Mesías y la segunda para referirse al propio Jehová. Ese niño que va a nacer es el propio Jehová y ese mismo texto habla de que además ese niño Mesías es Padre eterno. De manera que la referencia a la divinidad es muy clara. No solo eso. Además, la Biblia deja muy claramente de manifiesto que el Mesías que va a nacer es el propio Jehová, no es un ser distinto. Y en ese sentido no deja de ser significativo que, por ejemplo, en el capítulo 40 de Isaías, versículos del 1 al 3, se nos diga que la voz que aparecerá clamando en el desierto, profecía que cumple Juan el Bautista, abrirá camino a Jehová nuestro Dios. No a un mini Dios, no a un Dios creado, no a un personaje que es una criatura, sino a Jehová
nuestro Dios. Y no deja de ser también significativo que, por ejemplo, en el libro de Zacarías, capítulo 11 y versículos 12 y 13, se contenga la profecía que dice que Jehová será valorado en 30 monedas de plata. Y efectivamente, Jehová Jesús fue valorado en 30 monedas de plata, que fueron las que las autoridades del templo le dieron al traidor Judas. En ese sentido, hay multitud de pasajes en la Biblia, no me puedo detener ahora, pero remito para la gente que quiera profundizarlo a ese curso de doctrina de la divinidad de Teshuvah. Hay multitud de pasajes que claro que hablan de un Dios en pluralidad de personas, que por supuesto señala que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no deja ninguna duda en el sentido de que el Hijo es el propio Jehová y de que el Hijo es el Señor, en el sentido de que el Señor es el nombre de Jehová, sobre todo en las traducciones de la Biblia al griego. Esto es tan evidente que la fórmula bautismal que aparece en Mateo capítulo 28 habla de que el bautismo tiene que realizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es un nombre común para Padre, Hijo y Espíritu Santo que tiene lógica porque efectivamente son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Acerca de la enseñanza de Juan 17, Pati Pato nos dice: hola César, gracias, excelente enseñanza. Mi inquietud es que no alcanzo a comprender humanamente cómo Dios tan lleno de amor nos ruega por todos. Si Dios actúa así, ¿qué se puede esperar del ser humano? Son simples preguntas que me surgen, dice Pati. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Pati. Bueno, es una pregunta totalmente pertinente, o sea, tiene mucha lógica. Lo que pasa es que hay que ver exactamente a quién se está refiriendo Jesús en ese pasaje del Evangelio de Juan. Ese pasaje del Evangelio de Juan no dice que a Dios no le importe el resto de seres humanos. De hecho, como dice Jesús en el Sermón del Monte, Dios es bueno con malos y con buenos, con justos y con injustos. Y la prueba está en que llueve para justos e injustos y no llueve solo para los justos, y que sale el sol para justos e injustos y no sale solo para los justos. Es decir, ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios además se manifiesta hacia el mundo porque, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es evidente. Ahora bien, Jesús está hablando a sus apóstoles, está hablando a sus discípulos y les dice: yo voy a orar por vosotros, yo voy a interceder por vosotros, no voy a interceder por el mundo que no quiere saber nada de mí, voy a interceder por vosotros. Y esto es algo que encaja perfectamente en la enseñanza de la Biblia de Jesús como un mediador ante el Padre. Cualquiera que vaya a 1 de Timoteo 2:5 se encuentra con que Pablo afirma que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ante Dios no existe una mediadora, que es la madre de Jesús. No existen mediadores que puedan ser ángeles, santos, etc. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo como hombre. Y esto es evidente. O puede ir a la carta a los Hebreos, donde se habla en Hebreos capítulo 2 de cómo Cristo desarrolla esa labor de intercesión ante el Padre. De modo que yo creo que son dos cosas distintas. El amor de Dios es absolutamente indiscutible, primero en la naturaleza y luego en el hecho de que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, y al mismo tiempo es indiscutible que Jesús intercede por aquellos que creen en él. Es así de evidente. Pastor Dixon Infante dice: querido César Vidal, le admiro y le aprecio en la distancia, sin embargo le pregunto: ¿y dónde están los descendientes sanguíneos de los judíos actualmente?
Bueno, vamos a ver, habría que ver quiénes son descendientes actualmente. Yo creo que este amigo del canal se refiere a un editorial de La Voz de hace algunas semanas, Sí, donde yo me refería a cómo los grandes fundadores del Estado de Israel, por no decir buena parte de la gente que en estos momentos tienen un pasaporte israelí, pues realmente no descienden de Abraham, Isaac y Jacob, no son ni siquiera semitas, y en realidad de lo que proceden es de conversos al judaísmo que en un momento determinado en la Edad Media se convirtieron al judaísmo, pero que no eran semitas ni descendientes de Abraham ni cosa parecida, sino que eran de la tribu de origen centroasiático conocida como los házaros que tuvieron un reino judío que duró varios siglos y a pesar de lo cual, pues ese reino, como otros reinos judíos que han existido en los últimos siglos, al cabo de un tiempo desapareció. Y ahí la descendencia es clara. Hay precisamente un profesor universitario de Israel que se llama Wexler, que a mí me parece un hombre cuyas obras hay que leer forzosamente, es un gran lingüista y al mismo tiempo tiene unos conocimientos más que notables de historia de los judíos, que por supuesto él reconoce que los judíos askenasíes, que son aproximadamente el 80% de los judíos en la actualidad, no son de origen judío, ni siquiera son de origen semita. Podrán tener una religión que es el judaísmo, podrán en un momento determinado haber abrazado un ideal nacionalista como es el del sionismo, pero no son en absoluto semitas ni descendientes de Abraham. Insisto, esto no lo dice un nazi, esto lo dice un profesor israelí de una universidad del Estado de Israel. Y además, aparte de ese libro sobre los askenasíes, que yo encuentro altamente recomendable, aunque hasta donde yo sé solo existe una edición en hebreo y una edición en inglés, Wexler ha señalado también cómo los sefardíes tampoco descienden en su mayoría de Abraham o de Sem, sino que descienden de tribus del norte de África que serían camitas, por utilizar la división de descendencia que aparece a inicios del Génesis, que se convirtieron en un momento determinado al judaísmo, pero no lo son. Y entonces aparece la pregunta, bueno, ¿y entonces esos judíos primitivos dónde están? Pues una de las personas que se atrevió a dar una respuesta a esa pregunta fue precisamente el fundador del Estado de Israel y el primer ministro de Israel, David Ben Gurión. En un libro que se publica en Yiddish a inicios del siglo XX y donde Ben Gurión recoge el viaje que hace a Palestina en aquel entonces junto con otro dirigente sionista, cuando él ve la población árabe que vive en Palestina, aproximadamente la mitad eran cristianos, la otra mitad eran musulmanes, él dice, seguramente los descendientes de los judíos primitivos son esta gente y no nosotros. Nosotros venimos de esa rama házara, askenasí, de judíos del este de Europa. Bueno, Ben Gurión, Golda Meir, etcétera, la gente venía de Polonia, de Ucrania, de Rusia, por supuesto, sin una gota de sangre de Abraham o una gota de sangre semítica. Y efectivamente, bueno, pues esta gente en última instancia, los que viven ahora ahí seguramente son descendientes de los judíos primitivos. Judíos primitivos que en algún momento se convirtieron al cristianismo y judíos primitivos que en algún momento abrazaron el Islam. Y realmente los descendientes raciales de ese Israel antiguo son estos que llamamos árabes, son estos palestinos, son estos que religiosamente son musulmanes o son cristianos y que desde luego no somos nosotros. Yo creo que esa afirmación de David Ben Gurión es totalmente correcta y que efectivamente ahí estaríamos hablando pues precisamente de esa gente. Y por supuesto, al mismo tiempo, eso indica, bueno, pues que realmente apelar a la descendencia abrámica para justificar el Estado de Israel y sobre todo lo que hace el Estado de Israel es absolutamente algo que no tiene la menor base, ninguna base.
Ahora bien, en términos espirituales, eso, si cabe, todavía está más claro. Y voy a citar dos pasajes del Nuevo Testamento que lo dejan de manifiesto. El primero se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, donde el apóstol Pedro señala cómo incluso los judíos raciales descendientes de Abraham, si no han creído en Jesús, han sido arrancados del pueblo de Israel. Y dice así en Hechos capítulo 3 y versículos del 19 en adelante. Pedro se está dirigiendo en el pórtico de Salomón a sus compatriotas y les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aunque en estos momentos el 100% de los habitantes del Estado de Israel, donde por cierto no se permite hacer pruebas de ADN, porque mostrarían que no son semitas en la aplastante mayoría y que no tienen ninguna relación de carne con Abraham, aunque el 100% descendieran directamente de Abraham, Isaac y Jacob, desde el momento en el que no han creído en Jesús, se cumple lo que Moisés dejó escrito en el capítulo 18 de Deuteronomio: son arrancados de Israel. Esa gente no forma parte de Israel por no haber creído en Jesús, aunque descendieran en línea directa, lo que no es la realidad. ¿Y qué pasa con las promesas realizadas a Abraham? No las va a recibir esa gente que forma parte de la descendencia carnal, que en este caso ni eso. Pues no, porque la Biblia deja muy claro a quién Dios considera descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Y dice en Gálatas capítulo 3 y versículo del 22 en adelante. Dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El linaje de Abraham y los herederos según la promesa son única y exclusivamente los que creen en Jesús. Y efectivamente, aquellos que son descendientes carnales de Abraham, si no han creído en el Mesías, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 18 y como recuerda Pedro en Hechos 3, han sido arrancados de Israel, no son Israel. En cualquiera de los casos, si ahora mismo la población de Israel, que muy mayoritariamente no desciende de Abraham en un sentido racial, descendiera directamente de Abraham, daría lo mismo, porque cuando no se cree en Jesús, se es arrancado de Israel, aunque uno sea un judío al 100%, que no es el caso de ellos. Pero es que además Pablo deja muy claro quiénes son el linaje de Abraham y quiénes son los herederos según la promesa: aquellos que creen en Cristo. Y da lo mismo que sean judíos o gentiles, que sean hombres o mujeres, que sean esclavos o que sean libres. La idea es muy clara.
Pablo, en Romanos 11, además, y con esto voy a concluir, expresa esto mediante un símbolo muy interesante, y es el de que Israel es como un olivo. De ese olivo de Israel, un olivo natural, los judíos que vienen de Abraham, han sido cortados, arrancados, echados fuera aquellos judíos que no han creído en Jesús. Lo mismo que dice Pedro. Y por el contrario, han sido injertados en ese olivo que es Israel aquellas ramas silvestres que son los gentiles que han creído en Jesús. Por eso, una de las enseñanzas no solamente más equivocadas, más erróneas, sino también más dañinas, es la que identifica al Estado de Israel con el Israel de la Biblia, la que atribuye al Estado de Israel unas bendiciones que la Biblia dice claramente que no va a recibir, porque el linaje de Abraham no viene determinado por la sangre o la raza, sino por el hecho de creer en Jesús. Pues bueno, este vídeo acerca de la descendencia de Abraham ha levantado ampollas. Tenemos a Jairo García que dice: lo cierto es que, siendo argentino, si me voy a vivir al Japón, mis hijos se podrían llamar Yo sí te toco la cuca, y no por eso dejarían de ser argentinos. Pues sí dejarían de ser argentinos en un momento determinado, y además es curioso que esto lo diga un argentino, porque la población de Argentina es una población muy mayoritariamente formada por descendientes de españoles y descendientes de italianos. Yo no creo que los argentinos, más allá de, en fin, no sé, una relación entrañable con la tierra de sus antepasados, se consideren que no son argentinos y que por el contrario lo que son es españoles o que son italianos. Obviamente no es así. Coico 57, en relación al mismo tema, bueno, él dice que ha leído varios libros tuyos, que te sigue y bueno, pues que le han servido mucho para modificar su influencia dispensacionalista y demás, pero que sin embargo hay explicaciones exclusivamente preteristas sobre Apocalipsis y en general sobre escatología que le dejan un poco perplejo. Dice: 2000 años de existencia de la Iglesia cristiana y el Espíritu Santo no nos deja ningún indicio para más del 80% de nuestra azarosa existencia sobre la tierra. Y segundo, convengo con usted que el único Israel son los redimidos por la sangre de Jesús, pero ¿la vuelta de los sionistas a Palestina y la fundación de Israel fue un accidente histórico sin ninguna trascendencia? ¿Es que los judíos sionistas son tan terriblemente astutos que le metieron un gol a los propósitos del Señor? ¿O deberíamos admitir que, como el diablo, príncipe de este mundo, controla la historia sin que Dios tenga la posibilidad de decir la última palabra? Bueno, son varias preguntas, voy a intentar recordar todas y si se me pasa alguno, seguro que Rosana va a estar al quite y me va a recordar todas. Primero, es obvio que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de manera muy clara, Israel son los que creen en Cristo y da igual que sean hombres o mujeres, judíos o gentiles, esclavos o libres. Israel no se identifica con el Estado de Israel, con un Estado de Israel como el que había en aquella época y, por supuesto, tampoco se identifica ni muchísimo menos con una cuestión racial. Alguno dirá, ¿por qué es el Nuevo Testamento? No, porque es lo que dice la Biblia. El propio Isaías, y Pablo lo retoma en la carta a los romanos, señala que de ese Israel que existía político como reino en su día, solo iba a ser salvo un remanente, un resto. Lo que sucede en el Nuevo Testamento es que queda de manera indiscutible establecido cuál es la base de permanencia de Israel, que es la fe en Cristo. Y aquellos que no forman parte de esa fe de Cristo, aunque tuvieran la misma sangre de Abraham corriendo por sus venas, que además no la tienen, pero aunque la tuvieran, no serían parte de Israel. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo no sostengo una interpretación preterista, de manera que, en fin, es como si de alguna manera, pues de pronto alguien me dice, a mí no me convence el amilenialismo, a mí tampoco. Es decir, no es una posición que yo sostenga en ese sentido. Yo no soy un preterista
Y creo que además, dentro de lo que sería el preterismo moderado y el preterismo extremo, el preterismo extremo a mí no me convence prácticamente nada, todo lo que es extremo, y dentro del preterismo moderado pues hay muchas cosas que me convencen y otras que no llegan a convencerme, pero yo mismo no soy preterista. Tercera cuestión. Yo creo que la Biblia, por el hecho de que de pronto no establezca un calendario de lo que va a pasar desde la ascensión de Cristo a los cielos hasta la segunda venida, no nos deja en absoluto desamparados en el 80% de las cosas que puedan suceder. Sinceramente, no lo creo. Pero es que cualquiera de las escuelas de interpretación escatológica se podría decir lo mismo de ellas. Es decir, si uno es dispensacionalista y realmente desde que Cristo se va hasta que llegamos al siglo XIX, que nace el dispensacionalismo moderno, no hemos tenido ningún tipo de guía escatológica, pues evidentemente se podría decir, bueno, y en esos 1800 y pico años, ¿qué ha hecho la Iglesia? Bueno, pues lo que ha hecho simplemente es seguir lo que dice la Biblia. Y la Biblia, claro que no nos deja desamparados para todo el tiempo que va de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y la prueba está en que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el último versículo, Jesús puede decir claramente, yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. O sea, esto es algo evidente y las enseñanzas de la Biblia son unas enseñanzas que nos sirven durante todo ese tiempo. Pretender que un sistema escatológico futurista o incluso ultrafuturista es un sistema escatológico que sí nos da guía, a diferencia de aquellos que no son así, es un disparate. Y es realmente un disparate porque no da esa guía, por el contrario, lleva a la gente a tener ideas muy erróneas, lleva, porque eso siempre sucede, a pronunciar falsas profecías con fechas sobre el final de los tiempos y lleva además a descuidar multitud de aspectos de la vida cristiana, por el contrario, para dedicarse a observar las cosas que suceden en el mundo, a ver si la venida de Cristo está cerca o si el final del sistema de cosas, como dicen los testigos de Jehová, están cerca. Y, de hecho, no cabe la menor duda de que el peso de una escatología, además disparatada, en las sectas milenaristas, como pueden ser los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová, o en los dispensacionalistas, es enorme. Todo esto no solo es que es algo perjudicial, que vicia el verdadero sentido de la escritura, que distrae a la gente de lo que no debe, sino que además implica una gravísima desobediencia al mandato de Jesús, que insiste en aquello que efectivamente tiene que caracterizar nuestra vida y que no es dedicarse a observar lo que algunos consideran las señales del fin. Leo mucho este versículo, pero es que me parece que es indispensable. En Hechos, capítulo 1, precisamente inmediatamente antes de que Jesús ascienda al cielo, los apóstoles le formulan una pregunta y dice en Hechos 1 y versículos 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La respuesta de Jesús no puede ser más clara. Esto no es cosa vuestra. No os toca a vosotros. Es algo que el Padre ha decidido y a vosotros no os toca. Bueno, ¿y qué pasa si de pronto aparece uno y dice que en el otoño va a producirse el arrebatamiento? O que el tiempo que queda para la segunda venida de Cristo son tantos años. O da una fecha. Es un falso profeta. Así de claro y así de evidente. Además, sus anuncios nunca se cumplen, que es la prueba, según el libro del Deuteronomio, de que estamos delante de un falso profeta. Si una persona da un vaticinio de este tipo y no se cumple, es un falso profeta.
Puede ser que lo haya hecho meramente por ignorancia, por presunción, por orgullo, pero no deja de ser un falso profeta. Así de claro y así de evidente. Y vosotros no tenéis que hacer eso. Con lo cual, cuando yo oigo a alguien que se pone a dar fechas, que además dice cuándo va a suceder, etcétera, por mucho que los cálculos parezca que tienen una base en la Biblia, porque siempre aparentemente tienen una base en la Biblia, me encuentro frente a un falso profeta. Y no debería de entrar ahí porque además, como mínimo, es un desobediente. Porque Jesús dejó establecido claramente que esa no es una cuestión nuestra. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces estamos desamparados. Como no podemos fijar la fecha del fin, andamos perdidos. No, no. Nosotros tenemos una misión que Jesús expresa de una manera clarísima y que es importantísima. Vais a ser mis testigos hasta los últimos confines de la tierra. Cuando una congregación, cuando un supuesto maestro, pastor, apóstol, como quiera autodenominarse, en vez de enfatizar el testimonio hasta lo último de la tierra, el ser testigos de Jesús, se dedica a hablar de este tipo de pavadas y se dedica a retorcer las escrituras para ver en ellas lo que no está, y da una muestra terrible de ignorancia bíblica cuando enseña que hay una semana 70 suspendida en el futuro, cuando esa profecía se cumplió por completo en el siglo I. O dice que los reyes del norte y los reyes del sur son Estados Unidos y Rusia, en el pasado la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, cuando esas son profecías ya cumplidas totalmente en el siglo II antes de Cristo. Cuando encontramos eso, es algo que manifiesta una desobediencia muy grave a la enseñanza de Jesús y al mismo tiempo, muy posiblemente, la presencia de un falso profeta. Muy bien, vamos a ir terminando. César, pregunta Tanax directo, ¿para quiénes se escribió el Apocalipsis si nadie puede descifrarlo? Bueno, yo es que no estoy de acuerdo en que el Apocalipsis no se pueda descifrar. Yo creo que el Apocalipsis es bastante fácil de entender si efectivamente conoces el lenguaje profético que hay no solo en el Apocalipsis, sino además en en el Antiguo Testamento. Y esto está muy claro porque Apocalipsis empieza diciendo cosas que son bastante evidentes. A todo eso aprovecho para recomendar a la gente que quiera profundizar en el libro de Apocalipsis, el curso de Apocalipsis de Teshuvah, donde se explica capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y claro que si se conocen las expresiones idiomáticas y se conoce la Biblia, es un libro comprensible. Pero por empezar por el principio, nunca mejor dicho. Apocalipsis 1, versículos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Primero, es una revelación de Jesucristo. Se le ha dado a un siervo para manifestar a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. O sea, no es para confundir a la gente que se líe o que haga crucigramas escatológicos. Es para que sus siervos, en el siglo I, sepan de cosas que van a suceder pronto. Pronto es pronto, no es dentro de 2000 años. Y si ya empezamos leyendo mal el Apocalipsis y en vez de leer pronto leemos dentro de 2000 años, pues claro que no conseguiremos interpretar correctamente el Apocalipsis. Dice así: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si está cerca, no está a 2000 años de distancia. Y por favor, que no me venga nadie diciendo esa pavada absoluta de que como 1000 años para Jehová son un día, pues claro, aquí puede ser dentro de 3000 o 4000 años. Jesús es muy claro en el sentido de que esto va a suceder pronto y que el tiempo está cerca.
Y si es pronto y está cerca, no puede ser dentro de 2000 años. Es de sentido común. Y efectivamente el Apocalipsis está lleno de claves que se pueden entender si uno lee con atención. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas que son muy importantes. La primera, que hay que conocer el significado de las expresiones idiomáticas. ¿Qué quiero decir con esto? En español, en España al menos, no sé en otros países hispanoparlantes, cuando llueve mucho, llueve a mares o a cántaros. Por supuesto, no cae agua de mar del cielo y, por supuesto, no hay ángeles arrojando el contenido de cántaros. Es una expresión idiomática. ¿Cómo es esa expresión idiomática en inglés? Bueno, pues en inglés no llueve a cántaros ni llueve a mares, llueve perros y gatos. Si uno conoce la expresión idiomática inglesa y le dicen el martes va a llover perros y gatos, lo que sabes que está diciendo es que va a llover mucho. Si eres un ignorante que desconoce la expresión idiomática inglesa, pues lo mismo, sales a la calle y te pones a mirar al cielo a ver si caen perros y gatos que no van a caer. De manera que lo primero que hay que conocer son las expresiones idiomáticas en Apocalipsis. Porque si no las conoces, vas a interpretar esas expresiones idiomáticas por lo que no significan. Y vas a hacer el necio mirando al cielo a ver si caen perros y gatos cuando llueve. Primera cuestión elemental. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los que se adentran en Apocalipsis y además pretenden interpretarlo manifiestan una ignorancia inmensa de las expresiones idiomáticas. Segunda cuestión. Si vas a Apocalipsis y dejas que Apocalipsis te hable, no si te pones a buscar lo que no está, sino si dejas que te hable, lo primero que te va a contar es que va a suceder muy pronto y que ese tiempo está muy cerca. Luego no te pongas a buscarlo 2000 años después, porque pronto y muy cerca no es 2000 años después. Segundo, te va a decir cuál es el emperador de Roma que está vivo en ese momento. Te va a decir los emperadores que ya han pasado y te va a decir los emperadores que van a venir a continuación, de los cuales el que va a venir después de el que ahora está reinando va a reinar muy poco tiempo. Eso es fácilmente identificable. Hay que saber historia, pero sobre todo hay que saber querer leer lo que dice Apocalipsis en vez de dedicarte a imaginar, a elucubrar y a disparatar. Tercero, Apocalipsis también te da claves para decirte quiénes son los personajes que aparecen. Por ejemplo, habla de Babilonia la Grande, la gran ciudad, y te dice que en la gran ciudad, que tiene también espiritualmente los nombres de Sodoma y de Egipto, fue crucificado Jesús. Si fue crucificado Jesús, entonces no me andes buscando una organización internacional que va a aparecer en Suiza dentro de 20 siglos, porque te está diciendo cuál es esa gran ciudad. Y si no lo quieres ver, peor para ti, pero te está dando la época del libro, quién reinaba en Roma en ese momento, cuál es la ciudad grande que es destruida por un castigo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que Apocalipsis es un libro muy comprensible. Ahora, si en vez de buscar lo que es comprensible, pues te dedicas a especular en el futuro y además te tiras siglos especulando sobre el futuro, porque disparate sobre Apocalipsis desde que empezaron los adventistas y continuaron los dispensacionalistas y luego llegaron los testigos de Jehová, se han dicho muchos. Hasta ahora nunca se cumplen, todas las profecías acaban fracasando. Pero Apocalipsis, primero, es un libro comprensible, no se ha escrito para que no se entienda, todo lo contrario, es una revelación entregada por Jesucristo y sobre todo tiene enseñanzas espirituales extraordinariamente importantes y prácticas que lamentablemente, como uno se dedica a ver si esto es el último movimiento de tropas del Estado de Israel o de los iraníes o de los rusos, pues se pierde miserablemente.
Y para terminar, César el Pelirrojo 2000 dice, saque comentarios de todos los libros de la Biblia, por favor, doctor. Dios lo bendiga. Dios te bendiga a ti, el Pelirrojo. Pues ya me gustaría, o sea, realmente, por lo menos, si no de toda la Biblia, ya me gustaría por lo menos de todo el Nuevo Testamento y alguno del Antiguo Testamento. El problema es que no existe interés en ese tipo de obras. Entre otras cosas, porque casi la totalidad, no la totalidad, pero casi la totalidad de las editoriales cristianas han ido cayendo en manos de dueños seculares, que lo mismo publican en una editorial pornografía que en otra editorial sacan ediciones de la Biblia. Esa es la triste y comprobable realidad. Y por lo tanto, lo que les interesa es la cuenta de resultados, los beneficios económicos. Y entre los beneficios económicos, los comentarios de libros de la Biblia no suele ser lo que más se vende más otro tipo de cosas. Y en ese sentido, bien que me gustaría, pero es complicado. De todas formas, como en última instancia las dificultades están no para detenernos, sino para que las venzamos, desde hace ya algún tiempo, Rosana y yo, más Rosana que yo, hemos comenzado un camino paso a paso para ir sacando libros que nos parece que son importantes, que son libros que se tienen que publicar y que nosotros vamos a ir publicando poquito a poco. Y aprovecho para anunciar que seguramente a la vuelta de unas semanas, como mucho pocos meses, va a aparecer, por ejemplo, un libro que se titula Muhammad, profeta del Islam, donde analizo de manera muy extensa la vida de Mahoma y al mismo tiempo los inicios del Islam. Y lo vamos a sacar por nuestra cuenta y por supuesto lo anunciaremos en su momento. Y esto seguramente, pero de manera más distanciada en el tiempo, porque es que de verdad que aunque Rosana todavía trabaja más horas que yo, damos de sí lo que podemos dar de sí, no tenemos una fuerza infinita y nuestros días son de 24 horas como los de todas las personas, iremos sacando más cosas y dos de los proyectos con los que yo sueño, pero no sé lo que esto puede tardar, son un comentario a Daniel y un comentario al Apocalipsis. Pues vamos a pedir a la gente que ore por ello para que suceda. Está todo en manos de Dios y que sea siempre lo que el Señor quiera. César, qué alegría retomar de nuevo estas grabaciones de la Biblia Responde. La he disfrutado muchísimo. Espero vernos pronto. La semana que viene vamos a recordarle de nuevo a todos nuestros amigos del Gibor que estén atentos a las publicaciones del canal porque cerramos ya para el lunes el directo para hablar sobre el libro de Juan. ¿Será directo? Sí, va a ser directo. Va a ser directo el lunes y lo anunciaremos. Lo anunciaremos, o sea, en las publicaciones pondremos la hora, ¿de acuerdo? Y también les pedimos que estén atentos porque vamos a ir compartiendo todos los links de las iglesias, de las congregaciones que vayamos conociendo. No sé si quieres decir algo más, César. No, dar las gracias, por supuesto, a ti, que eres muy paciente y además tu paciencia va mucho más allá de estas sesiones, es 24 horas al día, 7 días a la semana, y también a nuestros amigos del canal, muchas gracias por su interés en aprender más de la Biblia, por su paciencia con algunas de estas respuestas que a veces son más dilatadas de lo que yo querría, pero no pueden ser más breves y sobre todo por su entusiasmo en cada día acercarse más a Jesús. De verdad que es algo muy estimulante, que nos llena muchísimo de alegría y de gozo y que estamos convencidos de que el Señor lo va a bendecir. De manera que hasta el lunes, que tendremos esa sesión en directo sobre el último libro de Juan, y hasta entonces que Dios los bendiga.